Buenas tardes, señores, bienvenidos. Soy el ingeniero Walter Moncada Cárcamo y les acompaño en este ciclo de conferencias que estamos haciendo sobre Microsoft SQL Server. Esta conferencia tiene que ver ya con la parte de programación en Transact SQL, que es el módulo 3 del curso que se dicta aquí en la cámara. El tema tiene que ver con lo que es aplicaciones empresariales y en esta oportunidad vamos a hablar de los DFU, las funciones definidas por el usuario. Bueno, las funciones definidas por el usuario es un tipo de implementación registrada en Transact SQL que tiene por finalidad devolver un valor en los lenguajes de programación. Este valor debe ser obtenido por algún medio, mientras que SQL Server lo puede mostrar a través de una consulta que puede ser un select, un print, o asignarlo a una variable local mediante las sentencias set. Las funciones definidas por el usuario no se pueden utilizar para realizar acciones que modifiquen el estado de una base de datos. Las funciones definidas por el usuario como las funciones de sistema se pueden llamar desde una consulta. Así que las funciones escalares o las funciones que devuelven un valor único trabajan como fuese en un lenguaje de programación, ¿no? Al igual que en los lenguajes de programación, las funciones definidas por el usuario son rutinas. Así que estas rutinas pueden aceptar parámetros, realizan una acción, pueden hacer cálculos simples o complejos y devuelven el resultado de esa acción como un valor. El valor devuelto, como lo estamos viendo allí, puede ser un valor escalar único o puede ser incluso un conjunto de resultados. ¿Por qué usar funciones definidas por el usuario, ¿no? ¿Cuál es la razón de usar funciones? Porque alguien podría decir, bueno, si yo tengo la posibilidad de tener funciones propias en el SQL, yo las empleo, lo cual está bien. O a veces quiero hacer una rutina especial, como por ejemplo, qué sé yo, cambiarle algo a las letras o a un texto o darle un formato especial o hacer una determinada acción para que me devuelva un valor. Entonces me pregunto si lo puedo hacer dentro de un programa o un procedimiento. La respuesta es sí, pero ¿cuál es la ventaja de usar funciones? Bueno, primero que permiten una programación modular, ¿no? Los módulos pueden ser reusables. Entonces, cuando yo creo una función, una vez que está almacenada en una base de datos, yo la puedo llamar desde el programa tantas veces como desee. Así que me ahorra una gran cantidad de código. Las funciones definidas por el usuario las podemos modificar y adecuarlas un poco al contexto de otra naturaleza que se quiera o se requiera tener. Así que se puede aplicar lo que nosotros hacemos a nivel de programación modular. Otra razón es porque permiten una ejecución más rápida. Claro, nosotros no lo notamos. Por ejemplo, en SQL existe mucha capacidad para hacer este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, si yo hago una consulta, vamos a suponer algo complicada, y la ejecutamos la primera vez, va a demorar un poco más de segundos que cuando se ejecuta por segunda vez. Es como si el SQL memorizara esa acción, ¿de acuerdo? Entonces, si eso yo lo pongo dentro de una función, me permite una ejecución mucho más rápida. O sea, al igual que los procedimientos almacenados, que es otro mecanismo con el que contamos para desarrollar programación en SQL, las funciones que las define el usuario reducen el costo de la compilación, ¿no? Del código. Porque, como ven ahí, el código que se almacena en el caché y puedo reutilizarlo, hace esa velocidad de la que estoy comentando. Esto significa que no es necesario para el SQL volver a analizar o optimizar la función, porque ya prácticamente una vez que ya la definimos,
y la ejecutamos y la guardamos, entonces forma parte de. Es como si yo tuviese las tablas, las vistas y los procedures, ¿no? Así que con cada uso que tengamos podemos ver el tiempo que va a reducirse, ¿no? Si empezamos a medir tiempos, nos vamos a dar cuenta que con las funciones esto es mucho más rápido. Las funciones entonces ofrecen una ventaja de rendimiento importante sobre las funciones que tienen Transact SQL, sobre todo para tareas de cálculo, ¿no? Por ejemplo, manipulaciones de cadena o lógica empresarial. Ustedes saben que cada empresa tiene sus políticas de negocio, sus reglas de negocio, y las podríamos implementar en las funciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo alguna política especial para efecto de una venta, digamos, descuentos por escalas, por cliente, por monto, por artículo, cada empresa tiene una política. O sea que yo puedo tener un sistema en SQL grabado ahí, guardado ahí, la base de datos con sus procedimientos correspondientes, pero esta política, como va a variar de una empresa en otra, entonces es preferible ponerlas en una función, de tal manera que esas reglas de política que tenga cada compañía, yo las puedo poner en función y luego, evidentemente, las puedo adecuar a los nuevos enfoques que se vayan manejando, ¿no? Así que se adecuan mejor a la lógica intensiva de acceso de datos. Y definitivamente, por lo que habíamos mencionado, se reduce pues el tráfico de red. O sea, una operación que filtra datos basándose en restricciones complejas que no se pueden expresar en una sola expresión escalar, se pueden expresar en una función. Entonces la función se invoca y con una cláusula where podemos reducir el número de filas que se envían al cliente, ¿cierto? Entonces hay una serie de bondades. Claro, definitivamente la práctica nos lleva a mirar que hay muchas cosas que de repente las tenemos en el código del procedimiento que podríamos muy bien ponerlo en una función de manera que vamos limpiando un poco la claridad, que quede más claro el procedimiento y le dejamos la chamba fuerte a la función, ¿no? Y entonces así vamos mejorando nuestra propia programación. Es muy importante eso porque nos agiliza una serie de tareas y nos vuelve pues más expertos en lo que ya podríamos ir teniendo. Las instrucciones válidas en una función son evidentemente las instrucciones declare, porque yo puedo definir variables dentro de mi función, puedo declarar cursores, que es un tema que ya vimos en una conferencia anterior, la asignación de valores a objetos locales de la función, por ejemplo, usar set para asignar valores, está permitido. Las operaciones de cursores que hacen referencia a cursores locales, que están declarados obviamente, abiertos, cerrados y no asignados en la función, también es parte de lo que se permite dentro de una función. Sin embargo, no se admiten las instrucciones fetch que devuelven datos al cliente, ¿no? Porque eso no es factible. O sea, no podemos hacer el trabajo de una función y reemplazar lo que podría ser un procedure, ¿no? Si no, no tendría mucho sentido. Solo se permiten las instrucciones fetch que asignan valores a variables locales mediante una cláusula int. No podemos usar cualquier instrucción de control, pero no try y catch, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Instrucciones select, definitivamente sí, que contienen listas de selección, o sea, cualquier consulta dentro de la función la podemos manejar. Podemos usar update, insert y delete, que modifican las variables, pero de tablas locales de la función, no de la base de datos. Y podemos usar instrucciones execute, que llaman a un procedimiento que yo tengo y que puedo hacerlo extendido. La sintaxis que se debe cumplir en una función escalar es crear la función, poner el propietario. El propietario, SQL Server, administra sus objetos por medio de su creador, es decir, un propietario para un grupo de objetos. Aquellos objetos creados por cuenta del rol
sysadmin automáticamente pertenecen a la cuenta DBO, ¿no? Por eso van a ver ustedes que cada vez que ejecutamos una función, usamos DBO. Es mejor hacerlo de esa manera, trabajar con el propietario general de la cuenta sysadmin. DBO es una cuenta de usuario muy particular, ya que no puede ser utilizada para establecer conexiones, por ejemplo, a la base de datos, pero cuenta con privilegios especiales, ¿no? La cuenta DBO es especial también porque es el dueño de la base de datos. Por tanto, los objetos pertenecientes a la cuenta DBO tienen todos los permisos con dichos objetos. Y también se puede derivar a otras cuentas de usuario. Cuando sucede esto, se tiene que especificar el nombre de propietario, ¿no? Si fuera el caso que fuéramos a usar otro propietario. Normalmente se adopta, el DBO adopta porque como hemos creado la función en nuestro usuario general, entonces la máquina automáticamente toma DBO. Ustedes pueden observarlo eso en el explorador en este modelo de explorador que tiene el SQL. Bueno, hay que ponerle un nombre a una función. Si vamos a enviar parámetros, estos parámetros tienen que estar definidos, como siempre, con un tipo de dato y si hay un valor por defecto, un valor por defecto. Lo que sí es importante es decir qué tipo de dato va a retornar, ¿no? Si va a ser un valor booleano, una función entera, un char de 15 caracteres, qué sé yo. Y luego viene el cuerpo de la función, que siempre va después de as, y hay un begin y un end para darle inicio y fin a ese cuerpo de la función. Aquí, si el caso definitivamente lo define así, en el momento que se termina hay que enviarle la expresión que yo deseo retornar, que tiene que ser el mismo tipo de dato que hemos declarado, ¿no? Ya hay funciones, digamos que, insisto, por la naturaleza, por la complejidad en el que estamos. Por ejemplo, es muy común la necesidad de cambiar un monto numérico. Generalmente eso aparece en las facturas, en las boletas, ¿no? Cuando nosotros ponemos el valor total de la factura y salen palabras, ¿no? O en texto, ese valor, ¿no? Entonces, ahí podríamos usar muy bien, calza muy bien una función y la podemos emplear en ese entonces. Entonces, vamos a ver en nuestro SQL algo de funciones para poder entender cómo es que trabajamos. Vamos a irnos a una base de datos que tengamos por aquí. Vamos a usar la agencia, ¿ok? Entonces hacemos un new query para crear una nueva consulta. Ya estamos en agencia y ustedes van a ver que cuando extendemos aquí tenemos todo lo que es programación y aquí está precisamente para poder crear funciones. Así que vamos a hacer funciones complejas, funciones sencillas, pues dependiendo de cómo tengamos nuestro tiempo. Vamos a crear, ¿no? Siempre está create para crear la función. Vamos a crear nuestra función. Y a esta función le llamamos promedio, ¿ok? Y esta función va a recibir dos valores, un valor 1, que va a ser, bueno, nosotros decidimos finalmente qué tipo de valor va a ser, pero vamos a enviarle dos enteros, un valor 2, que también es un entero, y ya está, ¿no? Con esto hemos creado la función con sus parámetros. Ahora tenemos que decirle qué valor va a retornar. Así que le decimos, esta función va a retornar un decimal, un valor real, o un valor real, por ejemplo, de 10,2, de 10 de tamaño con 2 decimales, ¿ok? Y luego le decimos mi cuerpo del programa, de mi función, así que siempre hay que hacer esto para tener una muy buena costumbre de programación, un begin y un end. ¿Listo? Vamos a declarar una variable R, que va a ser precisamente la que va a tomar el resultado.
¿no? Vamos a ir de lo más sencillo a un poco más complejo. Y luego seteamos. Le decimos, bueno, R es igual. Vamos a coger los dos valores. ¿Ya? Le decimos R es igual a tomar el valor 1, ¿cierto? Sumarle el valor 2. Y esto dividirlo entre 2. Pero como yo sé que debe regresarme un valor real, le pongo 2.0, ¿no? Para obligarle a que la división sea real, ¿no? Porque si le pongo entre 2, es probable que el valor, como valor 1 y valor 2 son enteros, definitivamente me va a dar otro entero. Y listo. Y decimos retórname la variable R. Listo, ya lo tenemos allí. Ejecutamos. Con esto hemos creado la función, ¿no? Y esa función definitivamente, si la miramos acá, perdón, ¿dónde estamos? A ver. Acá está la función prome, ¿ok? Acá está la función prome que hemos entrado, es una función de tipo escalar. Muy bien, entonces vamos a ejecutarla. Hacemos un select o podemos hacer un print, como gusten. Podemos hacerlo así. Entonces le decimos, vamos a hacerlo un select que diga la función dbo punto, ¿no? Y ahí salen las funciones que tenemos. Ahí está nuestra función prome. Oh, ¿qué pasó? A ver qué función es prome. Vamos a hacerlo acá. Estamos en agencia. Bueno, ahí vamos a ver qué ha pasado. Vamos a actualizar. Oh. Aquí está la función prome, dbo.prome. Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Listo, le enviamos 12 y 15. A ver, o 12 y 13. Ejecutamos. ¿Ok? Bueno, vamos a ponerle un título aquí. Vamos a ponerle un título, por ejemplo, promedio, ¿no? Ejecutamos y ya está. Entonces nos da 12.50. Listo. Y entonces hemos enviado dos valores enteros y la máquina nos da el promedio. Eso es, digamos, algo bastante sencillo. Ahora vayamos un poquito creciendo en esto y vamos a usar esto mismo aquí. Vamos a crear una nueva función. Vamos a ver. Creamos una función. Esta función se va a llamar, por ejemplo, costo promedio. Por ahí vi promedio costo. Bueno, costo promedio. Y le enviamos, por ejemplo, el año, que es un entero. ¿Ya? Y esta función me va a retornar un decimal, un valor real, de 10,2 también. Ok. Bien, señores. ¿Qué va a hacer esta función? A ver, vamos a sacar el promedio de los costos de alguna de estas tablas. A ver, vamos a mirar qué tabla tenemos aquí. A ver, aquí tenemos una tabla reserva. Ok, vamos a sacar el promedio y como tenemos acá la fecha, tenemos la fecha, sacamos el costo promedio del año. Ok, sí podemos hacerlo aquí. Entonces, podemos declarar una variable prom, que es un decimal de 10,2, y luego seteamos, ¿no? Seteamos y le decimos, bueno, prom es igual al select average del costo,
¿Ok? Del costo de la tabla reserva, donde el año de la fecha sea igual al parámetro que ya hemos enviado. ¿Ya? Y claro, bueno, hay que cerrar esto. Y retornamos la variable prom. Ya está. Ya tenemos aquí nuestra función creada. Vamos a ejecutarla. Muy bien. Entonces esta es mi función costo promedio que acabo de crear. Bien, ahora, ¿por qué no? Vamos a hacer algo así. Función igual from. A ver, mejor así, una constante aquí. El costo promedio del año, por ejemplo, 2020 es, ya está. Y como eso trata de un texto, vamos a convertirlo a texto, a un char. Si es de tamaño 10, pues char de 10. Y llamamos a nuestra función, ¿no? DBO costo promedio y evidentemente le enviamos el año. Convert char 10, el DBO costo promedio. Bueno, listo. Bien. Vamos a borrar esto, pero ya no va a hacerlo. Y ejecutamos. Entonces me dice el costo promedio del año 2020, 196. ¿Cierto? Ya está. O también podríamos haberlo hecho con print para evitar que salga pues un mensaje así. Ya está, ¿no? El costo promedio del año 2020 es 196. O sea, la máquina ya se encarga de llamar a la función, de enviarle 2020, 2020 lo recibe aquí, luego declara una variable prom y finalmente saca el promedio del costo de la tabla reserva cuando el año es de la fecha es 2020. ¿No? Aquí el parámetro ocupa la posición correspondiente y me retorna este resultado, que es un resultado decimal con 10,2. Y eso es lo que vemos aquí. Perfecto. Fácil, ¿verdad? Sencillo. Vamos viendo ahora vamos a declarar otra función. Vamos a ir metiendo algunas cositas por aquí. Por ejemplo, vamos a hacer una función que no me devuelva un solo valor, ¿no? Sino que me devuelva varios. Vamos a crear la función y le vamos a llamar lista pasajeros. ¿Ya? Lista pasajeros. Esta es una función que me va a retornar una tabla. Así que le digo retorna table. Retorna una tabla. Ya está. Un begin y un end. Muy bien, yo quiero que me dé como resultado una tabla, así que una tabla, la única manera es que me retorne una consulta. Por ejemplo, vamos a hacer algo sencillo. Por ejemplo, retórname toda esta consulta. Select asterisco from pasajero. Ya está. A ver. ¿Qué me está faltando ahí? Retorno tables. Esto, begin, end. Retórname todos los datos de la tabla de pasajero. Ok. No necesito esto porque tengo una sola instrucción. Bien, también podríamos hacerlo así. Ahí estamos. Ok. Entonces ejecutamos esta función. ¿Ven? La ejecutamos. Ahora nos vamos aquí y la vamos a llamar. La vamos a invocar. La vamos a invocar.
le decíamos select asterisco from dbo punto lista productos, ¿cómo fue? No, lista pasajeros, ¿cómo fue? Lista pasajeros, ya está. Memorizamos aquí. Lista pasajeros, nada más. No necesita parámetros. Ejecutamos. ¿Ven? Y me está devolviendo una tabla. Una tabla. O sea, ya vieron los dos aspectos, ¿no? Cuando me devuelve un valor o cuando me devuelve una tabla. Claro, si alguien se pone a pensar y dice, yo puedo poner aquí lo que desee, una consulta, por ejemplo, que es muy común, los clientes por una determinada zona, ya está, y entonces envío mi parámetro de la zona y ya lo tengo. ¿Listo? Muy bien, vamos viendo otro ejemplo. Mientras más ejemplos veamos, van apareciendo algunos requerimientos por ahí. A ver, por ejemplo, una función que me devuelva el nombre de un mes en letras, según la fecha que yo le indique. ¿De acuerdo? Eso es también muy usado. Creo una función. Letras mes, ¿cierto? Y le envío la fecha que quiero, que es de tipo date. Ya está. Y que me retorne un char, o un varchar de 20, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien, ahora sí. Empiezo a trabajar. Ya está. Así va a llamarse mi función. Declaro el nombre del mes, que es un varchar de 20. Listo. ¿Y ahora qué sigue? Definitivamente la forma de convertir esa fecha, el mes de esa fecha, en su correspondiente texto. Así que seteamos y le digo, bueno, nombre, disculpen, nombre, es igual, ¿ya? Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Yo le digo Kate, por ejemplo, hay una función en SQL, que es la función datename. Ahí está. Sino que me lo da en inglés, ¿no? Me lo da en inglés. Nombre del mes. Yo quiero el mes de la fecha que me dan. Ya está. ¿Ok? Entonces, cuando esto me diga, por ejemplo, enero, me lo pone en inglés, vamos a ponerlo en mayúscula para... Ya está. Entonces, yo debo ponerle enero. Oh, disculpen. Listo. ¿Ya? Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a copiarlo. Ok. Vamos a poner los 12 meses del año. Enero, febrero, ¿está bien? Marzo, abril, ¿cierto? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre,
noviembre, septiembre, octubre, perdón. Ya me estaba saltando. Octubre, perdón, octubre. Noviembre, en este caso es noviembre. Y diciembre. Listo, y aquí cambiamos, pues, ¿no? Cambiamos a nuestro castellano. Claro, alguien dice, bueno, ¿por qué tanto trabajo? Aparentemente, pero ya esto queda, pues. Y ya podemos usar la cantidad de veces que se necesite. El trabajo solo nos lo tenemos en un momento. Después queda eternamente para usarlo. Es una buena costumbre tener todas las funciones, sobre todo cuando uno tiene ratos en que dice, bueno, voy a crear una función para una determinada cosa y la tengo y la grabo. Ya está. Y en algún momento lo voy a necesitar. O cuando ya pues se tiene la necesidad de hacerlo y ya pues se tiene que programarlo, ¿no? En fin, eso ya depende de a cuánto tiempo ustedes dedican en la programación. Creo que ya está. A ver, seteamos un case a todos los went. Listo. Tenemos que cerrar el case. Perdón. Y retornamos. Obviamente retornamos arroba. No. ¿Qué pasó? ¿Dónde nos fuimos? Oh, algo pasó, perdón. Oh, ¿qué pasó? Se ha cerrado el SQL por alguna razón que no entiendo. Mil disculpas. Vamos a ponerlo nuevamente. Lo que ya está grabado no hay problema, no se pierde, pero esto que no lo había grabado voy a tener que volverlo a hacer. No queda de otra. Dijimos que íbamos a enviar una fecha y que va a retornar un char, ¿no? Un varchar. No me acuerdo qué pusimos, 20, ¿no? Pusimos 20. Listo, aquí un as, un begin y un end. Y dijimos, declaramos. Bueno, ya lo tenemos más rápidamente porque ya lo habíamos pensado como un varchar de 20 y luego dijimos, bueno, son nom es igual a y pusimos un case data name y vamos a poner month, que es el mes, y la fecha que es arroba fecha. Ok, listo. Cuando le decía enero, ¿no? Nosotros le decíamos enero en castellano, ¿no? Y eso lo hicimos para febrero, marzo. Pasó. La rapidez a veces ocurre esto. Está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre,
Y diciembre. ¿Cierto? Y pusimos aquí nuestro end para finalizar. Y le decimos que retorne la variable nom. Listo. Ahora sí. Bueno, vamos a hacerlo de una vez acá. Febrero. Marzo. Como ven, estamos mezclando aquí varias cositas. Hemos mezclado varias cositas aquí. Ya estamos usando, por ejemplo, un case. Abril, mayo, junio, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Listo. Ahora sí, aquí ya está enero. Febrero. Marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. 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 Octubre. Noviembre. Diciembre. Listo. Por fin. Ya está. Retornamos y ya no hay más que hacer. Ejecutamos. Listo. Así que nos vamos a un new query y le decimos select, a ver, dbo punto letras mes, ya, letras mes, y le enviamos, por ejemplo, a ver, podríamos poner la fecha de hoy, así que get date, nada más, como mes. Listo, ejecutamos. Ahí está, octubre. ¿No? ¿Qué hace? Le enviamos la fecha, ¿no? Enviamos la fecha, lo recibe este parámetro, arroba fecha, y arroba fecha, de arroba fecha extraemos el mes, el nombre del mes, que nos lo da en inglés, enero, febrero, marzo, así que nosotros lo podemos ver en castellano. Ya está. Y tenemos otro detalle. Vamos a ver, por ejemplo, también podría en algún momento, porque eso va a depender de la necesidad que se tenga, usar funciones de carácter recursivo, ¿no? Y entonces me ocurre que aquí un buen ejemplo es lo que comúnmente llamamos el factorial para entender cómo funciona esta recursividad. Porque si decimos, ¿cuál es el factorial de 3? Es 3 por 2 por 1, ¿no? El factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1. O podríamos decir, el factorial de 3 es 1 por 2 por 3, ¿cierto? O sea, vamos aumentando el valor de n, o podemos tomar el valor de n y lo vamos disminuyendo, ¿cierto? También podríamos hacer eso. Así que vamos a crear una función y luego lo podemos usar en un proceso, ¿no? No se me ocurre en este momento cuál, pero yo podría tener un proceso recursivo dentro de mis reglas de negocio que tenga. Así que vamos a llamar el factorial y vamos a enviarle el factorial, ¿no? Que es un entero. Y me va a retornar otro valor entero. Muy
declaramos nuestro resultado, nuestra variable f, como entero. Ese es me va a dar el factorial. Entonces, supongamos que yo le envío 4. 4. Entonces debe ser 4 por 3. Y luego por 2 y luego por 1. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo que ver si mi valor que yo envíe, n, es menor o igual a 1. Puede ser 0, ¿no? Pero menor o igual a 1. Entonces, si es así, el resultado f es igual a 1. Cuando sea 1 es 1. El factorial de 1 es 1. ¿Ya? Si es que se da el caso. Si no, se supone entonces, no uso begin ahí porque es una sola instrucción. Entonces le digo, bueno, entonces el f sería igual al f, al valor n, perdón, al valor n, en este caso. Bueno, yo le digo 4, a coger 4 por, ¿no? 4 por, y llamo a la misma función, miren. Voy a llamar a la misma función fact. Ahí hay una función fact. Bueno, debe ser la misma. Pero bueno, dejemos facto porque es lo que estamos haciendo. Función facto. Y le ponemos arroba n-1, ¿no? Entonces, 4 por el factorial de 3. Entonces entra aquí 3, por el factorial de 2 entra 2, por el factorial de 1 entra aquí 1. Entonces, al darme el resultado 1, el otro aquí me será 2 por 1, 2. Y entonces regreso al anterior, que era 3 por 2, 6. Y el regreso anterior, 6 por 4, 24. Ya está. Eso es recursividad. Pero ahí no se termina la jarana, ¿no? Pues tiene que retornarme el valor. Entonces, retórname arroba f. ¿Cierto? Y ya está. Recién allí tengo mi función completa, la función facto. Completa. ¿Ya? Entonces voy a ejecutarla. Ya está. Ahora sí me voy aquí y le digo, a ver, print, ¿sí? Print dbo.facto y le envío 4. Listo. Ejecuto. Ahí está. ¿Ven? Yo le digo el factorial de 8. Es 8 por 7 por 6, ¿no? Ahí está. ¿Ven? Entonces, la recursividad es muy importante dentro del proceso que se tenga. Pero claro, eso va a depender de qué políticas tenemos. Ahora, hay procedimientos que son siempre un poco más complejos, ¿no? No me dedico a digitarlos en este momento por un factor de tiempo. Vamos a ver si yo tengo por aquí ya alguno de ellos para que ustedes puedan mirarlos. Por ejemplo, miren, vamos a modificarlo. Esto, perdón, esto no, disculpen, este de aquí. ¿Qué hace esta función? Esta función recibe un texto. Lo recibe como quieran enviárselo. Y mi nombre propio es que a las primeras letras de cada palabra la pone en mayúscula. Así funciona. ¿Ya? Entonces vamos a coger esta función. La máquina le pone alter aquí porque yo lo estoy modificando. Estoy abriéndola, ¿no? Para modificarla. Estoy editándola, en otras palabras. Entonces yo le digo, print, por ejemplo, dbo, nombre propio, y le pongo, por ejemplo, lo voy a poner escribir. Este es un texto por cambiar. Cierro. Ejecuto. ¿Ven? La primera letra, no,
Por ejemplo, a veces tenemos los nombres, por ejemplo, aquí, vamos a ver clientes, a ver. No sé si lo tendremos por separado, creo que no, pero bueno, podemos ver algo de esto. Clientes. Oh, ¿qué tabla tenemos acá? Pasajero, disculpen, pasajero. Estaba yo pensando en la otra función. Ya ahí está, por ejemplo, Ángela Torres, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, muéstrame, vamos a suponer, el ID pasajero, ¿ya? Y necesito que el nombre aparezca con esto, Jarana, ¿no? Mi nombre propio. Es un ejemplo, claro está, ¿no? Por ejemplo, los apellidos siempre aparecen en mayúscula y los nombres en minúsculas, se dan cuenta, pero ahí habría que separar los apellidos y los nombres. Y le digo la variable, el campo en este caso es nombres, ¿cierto? Bueno, luego el teléfono. Vamos hasta ahí nomás, para poder mostrar. Entonces, cuando yo ejecute esto, observen cómo sale. ¿Ven? Claro, yo podría poner aquí sin nombre, ¿no? Pasarelo. Listo. Para que se vea algo más bonito. ¿Ven? Aquí se nota mejor lo que estoy comentando, porque en los apellidos y en los nombres siempre se requiere esto, ¿no? Entonces yo ya tengo, vamos a suponer que la empresa tiene por criterio, por norma, ¿no? Por norma, manejar esto de esta manera. Entonces todos los nombres de cliente, de pasajeros, de ciudades, debería ser con nombre propio. Entonces siempre se usa la primera letra en mayúscula. Claro, definitivamente es todo un programa que implica por tomar todo el texto y una vez que hay un espacio en blanco, que es precisamente esto que ven aquí, cuando encuentra porque aquí yo estoy tomando un carácter por carácter, cuando encuentra un espacio en blanco, la primera letra de hasta ese espacio en blanco lo pone en mayúscula. Por eso ven ustedes que aquí hay un upper que pone la primera letra de esa palabra, porque una vez que termina la palabra hay que volver a contar, ¿no? Porque fue una palabra de 10 caracteres, pero yo tomo siempre el primer carácter de esa palabra que acabo de encontrar. Y la otra parte la pongo en minúscula, por eso ven ustedes un lauber aquí, ¿no? Es una función. Por ejemplo, por aquí tenemos otra función. Vamos viendo, porque ya son funciones que empezar a programarlas nos va a ver un poquito complicado. A ver. Miren, esto es muy bonito. Esta función la uso bastantes veces. Cuando yo tengo una cantidad, ¿cierto? Miren, yo voy a recibir un número, ¿no? Y la máquina me va a describir el número, pero en palabras. ¿Ah? Veamos. Hacemos un new query. Print. Ponemos DBO, pues, ¿no? DBO, pues el propietario. Y escribimos, por ejemplo, 119.45. ¿Ok? Ejecutamos. 119,45 sobre 100, ¿no? Eso se usa en los cheques, en las facturas, en las boletas. En algún momento, en los montos, todos los montos, podríamos buscar por aquí una tablita. Creo que la reserva era, la reserva, ¿sí? En la reserva tenemos por aquí costo, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, yo le digo asterisco, asterisco no. Podemos poner el ID reserva, porque se requiere, porque sí queremos que salga, en fin, el costo, y vamos a poner el DBO punto cantidad con letra y le ponemos el costo también, ¿no? ¿Cierto? Y luego le ponemos la fecha. Y todo esto viene de la tabla reserva, ¿no? Ya está. A ver.
Ejecutamos. ¿Ven? 1250 con 00100, 1850 con 350 con 50 con. En algún momento esta función se creó, ni siquiera porque se necesitaba en ese momento, sino que siempre uno va un poco haciendo prospectiva, sabe que en algún momento lo va a necesitar y entonces esta función lo que hace es dividir, hace una descomposición funcional del número, porque hay que ver si se trata de miles, millones, ¿no? Creo que esto tiene soporte hasta millones, si no me equivoco. ¿No? ¿Ven? Y se va programando, ¿no? Se va programando, se le va poniendo los valores y finalmente termina enviándose. Acá hay otra función, y creo que con eso podemos ya terminar. Por aquí tenemos una función, esta creo que es, sí, a ver, vamos a ver, disculpen para verla rapidito. Ok. Por ejemplo, esta función se encarga de remover tildes, ¿no? O sea, le damos la cadena, ¿sí? Le damos la cadena y le quita las tildes. Porque a veces, ahora es menos, ¿no? Pero antes trabajar con tildes era un problema, sobre todo para algunos aspectos de impresión y todas esas cosas, pero bueno, eso ya ha ido cambiando, ha ido mejorando, ¿no? Ya está, por mover tilde, este es ejemplo de... Ya está, algo así. Un ejemplo, pues, ¿no? Ya está. Ejecutamos y van a ver que el texto sale, pero sin la tilde, ¿no? O sea, cuantas tildes pongamos, simplemente las va a quitar. A veces, en algunos casos, he necesitado hacer eso. Porque, por ejemplo, la impresora no reconoce una impresora viejita, ¿no? No reconoce las tildes. Uy, que era un lío, ¿no? Salían unos símbolos medio raros, seguramente habrán visto ustedes ahí. Entonces ya con esto evitamos cualquier problema. Ahora, si alguien está pensando en qué pasa, por ejemplo, si yo le envío una mayúscula, ahí sí va a ser problema, ¿no? Vamos a ver. Entonces hay que programarlo eso también, ¿no? ¿Ves? O sea, la que ha tenido tilde le ha cambiado, pero le ha puesto en minúscula. Así que es fácil, simplemente le ponemos Auper y se acabó el asunto, ¿no? Todo en Auper, todo en Lauber, ya eso es una cuestión de trabajo. Bien, habría muchas formas de necesitar funciones, pero eso va a depender, insisto, de cuánto nosotros necesitamos trabajar en las empresas. Yo les recomiendo crear sus funciones, tenerlas guardadas allí, en algún momento las vamos a usar. Por ejemplo, no buscar, por ejemplo, valor mayor o menor, ¿no? Sino de repente un orden, un ejemplo como esto, cantidad con letras, letras con mes, días también nombre de días, cosas así, y tenerlo listo, ¿no? Y en algún momento en la programación ya se incorpora dentro de los programas, y eso es una cosa inmediata. Muy bien, señores, ha sido, como siempre, un gusto trabajar con ustedes hoy, y para la próxima semana tenemos de repente otras cositas más referente a la programación SQL. Hay mucho que ver, hay bastante que ver. Y claro, ya cuando tengamos que hacer alguna conferencia sobre programas, tendríamos que hacer puntualmente algún caso, ¿no? Para que esto sea mejor enfocado. Bien, señores, gracias por su presencia. Yo voy a dejar de compartir para ver si hay algún comentario o algún chat. No hay.